Sáez, nacional de Aseca, Ávila, el 12 de abril de 1944, es sacerdote responsable de la Asociación Comunidad de Ayala de Madrid, que promueve la renovación eclesial mediante la creación de grupos y comunidades. Es inspirador de otras asociaciones semejantes, así como de la Fundación Bethesda para el desarrollo integral de discapacitados físicos y psíquicos. Licenciado en Filosofía y Letras, en Teología y en Psicología, ha sido colaborador del Secretariado Nacional de Catequesis, responsable de Catequesis de Adultos en el mismo secretariado y miembro del equipo europeo de catecumenado. Es autor del Manual del Educador y Guía Doctrinal del Catecismo, como vosotros está. Ha colaborado con el Departamento de Pastoral de la Salud, también en Los Comienzos de la Fe, el Libro Europeo de Catecumenado y en el Nuevo Diccionario de Catequética. Entre sus artículos y publicaciones cabe destacar el concepto evolutivo de la muerte en Taylor de Chardin, España, país de misión, escuchar la palabra, objetivo catecumenal, proyecto catecumenal, la incógnita Juan Pablo I, la renovación eclesial, se pedirá cuenta, muerte y figura de Juan Pablo I, el día de la cuenta, Juan Pablo II examen, memoria histórica, cruzada a la locura y Juan Pablo I casorio. Es autor de un conjunto de canciones que lleva por título Levantaré la tierra. Y nos va a hablar esta tarde de la figura del Papa Juan Pablo I. Bueno, pues vamos a ver si se oye bien. Yo voy a estar de pie, porque van a ir saliendo imágenes. Si me siento ahí, pues no tengo retrovisor. Así que vamos a ver si así mismo nos podemos enterar todos. Es muerte y figura, no solamente la figura del Papa Juan Pablo I, que sabéis que murió hace 33 años, no solamente la figura, sino también el asunto, el enigma de la muerte. Vamos a hablar las dos cosas, muerte y figura de Juan Pablo I. Vamos a ir viendo imágenes y yo voy comentando las imágenes que van saliendo. No sé si se ve bien si se ve bien la foto, las fotos. Vamos a empezar por las raíces de Juan Pablo I. Así se ve mejor, ¿no? Sí. Aquí está el pueblo de Juan Pablo I, Canale d'Agordo, que está en el norte de Italia, cerca de Venecia, en los montes Dolomitas, Canale d'Agordo. Aquí está la casa natal, tal y como está actualmente, la casa natal de Juan Pablo I. Y luego ahí vemos unas fotos de los montes Dolomitas, que para mí son muy entrañables, las montañas Dolomitas. Yo estuve en el año 83 invitado en un curso de verano, entonces yo no sabía nada de todo esto. Y cuando me acerqué a los montes Dolomitas, invitado a un curso de verano en el año 83 por los salesianos, la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, que se dio en Corvara, es decir, en el conjunto de en el marco maravilloso de los montes Dolomitas, yo entonces no sabía nada de la historia a la que me estaba acercando, la muerte y la figura. Pero en el fondo el estar allí, entonces, fue un primer acercamiento. Yo no sabía lo que me iba a encontrar al año siguiente. Me dieron allí, entre otras cosas, un calendario del año 84, donde aparecían estas fotos tan hermosas de los montes Dolomitas. Lo que yo no sabía es que estaba a punto de escalar una historia, la historia de la muerte y de la figura de Juan Pablo I, que había vivido justamente, que esa era su tierra. Para mí creo que fue un regalo el poder estar allí
aun sin saberlo, en el año 84, en la tierra de Juan Pablo I. Luego después he empezado a descubrir cosas. Quiero decir también, aunque sea brevemente, que me alegra estar aquí hoy en Arévalo, en la tierra de Arévalo, en la casa del concejo de Arévalo, en el aniversario de mi madre, en el cumpleaños de mi madre, que es como un regalo para toda la familia que aquí estamos. Y es un regalo materno, porque siendo el cumpleaños de mi madre hoy, es un regalo el que haya sido hoy precisamente el estar aquí. Y es un regalo también el estar aquí en el corazón de la casa de Arévalo, en el corazón de la tierra, pues es también para mí un acontecimiento entrañable. Así que os doy las gracias por estar aquí hoy precisamente entre vosotros. Y bueno, vamos a pasar. Este es el marco general. Yendo a las raíces de la figura de Juan Pablo I, pues tenemos que ir a las raíces de su existencia, sus padres. Aquí tenemos a su madre, Bórtola, y su padre, Giovanni. ¿Veis los bigotes? Su madre era religiosa, sencilla, una mujer sencilla, de tradición religiosa. Su padre era socialista de la época. Le decían que por los bigotes que se le tomaban en broma, le tomaban el pelo, sus bigotes, dice que se parecía a Stalin. Le tomaban por tanto es hijo de padre socialista. Hay que decir las cosas para situarnos. De una madre con una tradición religiosa sencilla y un padre que tenía ideas sociales. Tenemos aquí también el acta de nacimiento, el 17 de octubre de 1912. Por tanto, se va a celebrar este año el centenario del nacimiento de Juan Pablo I. Por tanto, esta conferencia se sitúa dentro también del marco del centenario del nacimiento de Juan Pablo I. Y tenemos más abajo, no se ve bien, pero más abajo está el registro de bautismo. Pasamos. Que está en la parroquia de Canale d'Agua. Y aquí tenemos al futuro Papa a los 3 años. El niño de la pipa, un hermoso niño de la pipa. Cuando se habla de la salud de Juan Pablo I, como veis, era un niño hermoso. Lo que pasa es que en aquella época pues, había muchos niños que no lo contaban, muchos niños que morían en las circunstancias de aquella época. Pero como veis en esta foto, el niño es un niño hermoso a los 3 años, el niño de la pipa. Bueno, pasamos. Y aquí le tenemos a los 11 años, en 1923, en el seminario de Feltre. El seminario de Feltre es este seminario que se ve aquí. Ahí estoy yo en una foto tomada en el año 89, en Feltre. Estamos hablando de la diócesis de Belluno, en el norte de Italia, que es la diócesis de Juan Pablo I, la diócesis de Belluno. El seminario menor, como teníamos aquí en la diócesis de Ávila, el seminario menor en tiempos en Arenas de San Pedro, pues allí tenían el seminario menor en una ciudad llamada Feltre, y el seminario era ese. De forma que a los 11 años fue Juan Pablo I a ese seminario menor de Feltre. Hay un detalle en la historia de la figura. Tuvo que pedir permiso a su padre. Su padre estaba entonces de trabajador temporero en Francia. Por tanto, las circunstancias eran sociales y eran difíciles. Y tuvo que pedir permiso a su padre de ideas socialistas
de si dejaba a su hijo irse de cura, ir al seminario. Se necesitaba el permiso de su padre. De forma que escribió a su padre, que estaba en Francia, y se conoce que su padre se lo pensó, tuvo que pensárselo, y al parecer estaba atento a ver si llegaba el correo con la respuesta de su padre. Parece que tardaba el correo en llegar. Él tenía de alguna manera había nacido en él el deseo de ir al seminario, y le había nacido escuchando a un religioso capuchino, el día de Ramos, el día de la Pasión, sin saber por qué, escuchando esa predicación de aquel fraile, a él le nació el deseo de ir al seminario. Pero tenía que pedir permiso a su padre, y si su padre decía que no, pues se acabó la historia. Su padre finalmente llegó la carta. Bueno, aquí hay un detalle. La plaza está dedicada a un fraile llamado Tomitano, que en la Edad Media se caracterizó por denunciar la usura de la Edad Media. De forma que en estas raíces la plaza del seminario se llama la plaza de un fraile que era llamado Tomitano, y ahí está en el cartel. Un fraile que denunció la usura de su tiempo, teniendo en cuenta que en la figura de Juan Pablo I ha sido alguien que ha denunciado los escándalos y negocios económicos de la Iglesia, y por eso desapareció tan pronto. Pues ya nos vamos acercando al meollo de la cuestión. Pero ya desde el principio digo, esa figura de el fraile Tomitano, que en su época denunció la usura. Fijaos, si hubiera frailes de este tipo que denunciaran la usura de nuestro tiempo, ¿qué pasaría? Al fraile, quiero decir. Bueno, pues tengamos en cuenta entonces este detalle de la plaza del seminario. Respondió su padre, le llegó la carta y dijo, pues bien, tendremos que hacer este sacrificio. Se lo pensó y la respuesta fue, bien, tendremos que hacer este sacrificio, pero espero que cuando seas cura te acordarás de los obreros. Este es el mensaje de su padre y la respuesta de su padre. De acuerdo, tendremos que hacer un sacrificio porque aun siendo modesta la pensión del internado aquel, del seminario aquel, siendo modesta, como era modesto pues los tiempos del seminario de Arenas, la pensión, pero costaba. Y si el padre estaba trabajando en Francia de temporero, pues tenían que hacer un sacrificio. Por tanto, Juan Pablo I se hizo cura, fue obispo y papa por el sacrificio que hizo un socialista. Estas cosas hay que decirlas, ¿no? Porque pertenecen a la historia. Tendremos que tuvo, por tanto, Giovanni, el padre de Juan Pablo I, tuvo en sus manos una decisión. Fijaos a veces las decisiones tan importantes que están en nuestras manos sin saberlo. Tuvo en sus manos la decisión de un hijo. Tendremos que hacer este sacrificio. Ha sido sacerdote y obispo y papa por el sacrificio de su padre, socialista. Y luego resulta que su hijo ha sido sacrificado en el Vaticano, como veremos después. Son paradojas de la vida, contradicciones de la vida. Bueno, seguimos adelante. Aquí tenemos una foto siendo ya sacerdote en 1935. Pasamos rápidamente. Una vez sacerdote, tiene el cargo de vicerrector dentro del seminario, entre
entre otros cargos, pero estuvo bastante tiempo, el cargo de vicerrector en 1941. Fijaos la foto de época. Aquí tenemos en el centro el rector del seminario, y tenemos el vicerrector, que es Luciani, Albino Luciani, que es Juan Pablo I, el nombre es Albino Luciani. Es este que le tenemos a la derecha. En las fotos de este tiempo es un papa, el Papa de la Sonrisa, que se haya llamado el Papa de la Sonrisa. En las fotos de este tiempo ha dicho una biógrafa alemana que es un papa que no sonríe. Y aquí tenemos una muestra. Es un papa serio. Son unos tiempos difíciles, tiempos preconciliares. Él fue formado en una religiosidad tradicional, en una fe tradicional, que luego tuvo que revisar con motivo del concilio. Y aquí tenemos también, hizo una tesis doctoral. Hemos tenido profesores comunes. Él lo hizo en el año 1947 en Roma. Hemos tenido profesores comunes como el padre Flick. Yo lo tuve también en Roma. Fue el que apoyó uno de los escritos que hice, citados en los escritos sobre Teilhard de Chardin, padre Flick. Bueno, pues hizo la tesis doctoral sobre un sacerdote del siglo XIX, Antonio Rosmini, un sacerdote italiano, cuyo libro más importante de todos es crítico sobre la situación eclesial, Las 5 llagas de la Santa Iglesia. Este libro ha estado 100 años metido por el Vaticano en el índice de libros prohibidos. ¿Sabéis lo que son 100 años en el índice? Ese libro y otros. Pero este es el más importante de todos. Hasta que con el concilio se abre la veda y se rehabilita a este sacerdote, porque lo que hizo fue identificar las 5 llagas de la Santa Iglesia, una actitud crítica sobre la Iglesia de su tiempo, que entre otras cosas estaba sometida al emperador austríaco de su tiempo. Y eso lo denunció Antonio Rosmini. Sobre la tesis doctoral, Albino Luciani, futuro Papa Juan Pablo I, la tesis doctoral la hace sobre Antonio Rosmini, y a la larga Antonio Rosmini tenía una fe, le tocó aguantar mucha marginación eclesial. Que le metan los libros en el índice es prácticamente dejarle fuera de la circulación eclesial, meterle en el agujero eclesial. Todo esto lo sufrió Antonio Rosmini, el sacerdote. Y entonces fijaos lo que son las cosas que años después va a influir sus libros, su pensamiento, su visión crítica de las cosas y de la Iglesia, va a influir sobre el que había de ser futuro Papa. Va a influir positivamente. Antonio Rosmini tenía una fe. Hay un pasaje de la Biblia, del profeta Isaías, capítulo 55, que dice que la palabra de Dios es como la lluvia que no viene de vacío. Estamos aquí arropados, cobijados de la lluvia, pero que al fin y al cabo viene bien para las personas, para nuestros campos y todo eso. Bueno, hay un pasaje en el libro de Isaías que lo recoge Rosmini y que dice: la palabra de Dios no vuelve de vacío. Y la palabra de Dios, aunque parezca que tarda, la palabra de Dios se sale con la suya. Entonces quiero decir con esto que esta fe por encima de toda esperanza, esta esperanza por encima de toda esperanza de Rosmini, en el caso de Juan Pablo I ha producido un fruto maravilloso, y que ha sido la transformación de un papa que había recibido una formación tradicional como era propia la que se daba antes del concilio en los seminarios, una formación tradicional, pero que terminó influyendo en la mentalidad y en la forma de pensar y en la figura de Juan Pablo I, las 5 llagas, entre otros, de la Santa Iglesia. Este libro es el más importante de todos, que después del concilio ya se
Se pudo publicar, porque estaba prohibido, se pudo publicar, y esta es una de las ediciones que en 1970 se hizo aquí en España, en Ediciones Península, que yo la tengo desde hace muchos años. Las 5 llagas de la Santa Iglesia. Pasa. Aquí tenemos la ordenación como obispo de Albino Luciani, obispo de Vittorio Veneto. Aquí tenemos al Papa Juan XXIII, el que convocó el concilio, este Papa que aparece como regordete. Muchos os acordaréis del Papa Juan XXIII, el Papa que convocó el Concilio Vaticano II. Y aquí tenemos una foto de él como obispo de Vittorio Veneto. Pasamos. Arriba hay una foto parcial del concilio, el Concilio Vaticano II. El concilio, escuela y conversión. El Concilio Vaticano II es un acontecimiento eclesial que cada vez está más olvidado por los rumbos que ha ido tomando la Iglesia en los últimos 33 años. Cada vez está más olvidado, aunque no se dice abiertamente que esto sea así, pero el concilio fue, y esto afecta a la figura de Juan Pablo I, de Albino Luciani, del obispo Albino Luciani. Aquí esta foto es de la época del concilio, con el coche Lancia que tenía. La foto del concilio, para él dice que fue escuela y conversión. ¿Qué significa esto? Que el concilio fue para el obispo Luciani escuela y conversión. Pues primero fue escuela. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que a él le habían enseñado y lo que él había enseñado tuvo que revisarlo en el concilio y aprender otras cosas que no le habían enseñado nunca. Y revisar lo que le habían enseñado y lo que él había enseñado a los demás. No todo el mundo es capaz de hacer una revisión semejante. Y esto pertenece a la figura de Juan Pablo I. El concilio fue para él escuela, es decir, aprendió en el concilio cosas que no le habían enseñado nunca y cosas que él no había enseñado. Y fue tan humilde como para decirlo. El concilio ha sido para mí escuela y conversión. ¿Qué significa conversión? Un cambio en profundidad. Él ha cambiado durante el concilio. Y ha cambiado en la dirección del Evangelio, porque el Concilio Vaticano II fue convocado con un gran objetivo, es renovar profundamente la Iglesia. Y otro gran objetivo del Concilio Vaticano II fue la reconstrucción de la unidad entre las iglesias. Estos dos grandes objetivos están prácticamente a gran escala sin conseguir. Pero Juan Pablo I estaba detrás de ellos. Aquí tenemos dos fotos que pertenecen al 7 de febrero, 6, 7 y 8 de febrero de 2006. Son fotos tomadas en Roma. Esta religiosa que aquí aparece, Sor Lorenzina Colosí, que fue responsable durante muchos años del catecumenado en la diócesis de Roma, y me llamó a mí en tiempos para dar unos cursos de iniciación al catecumenado en la diócesis de Roma, porque lo veían necesario, y yo estuve allí llamada por ella. Y a los 25 años después, cuando se celebra el 25 aniversario del catecumenado en Italia, esta monja me invita a estar en el 25 aniversario. Y así, por eso, yo estoy allí con... aquí está a la izquierda Jean-Pierre de Belder, que es responsable del catecumenado de Bélgica. A la derecha está un miembro de la comunidad de Ayala, Carlos. Arriba
Está Carlos también, Carlos Muñoz, y pues José Luis de la Rocha, que también es de la comunidad, y que vinieron conmigo, fue Carolina también, la mujer de Carlos, bueno, estuvimos allí. Pero el detalle más impresionante de todos es que vino a coincidir. Qué cosas pasan a veces. Dicen que la casualidad es el seudónimo de Dios cuando no firma. Casualmente, ¿sabéis dónde se celebró esa reunión del 25 aniversario del catecumenado en Italia? En la misma casa donde residió el obispo Luciani, Juan Pablo I, durante el concilio. Para mí esa coincidencia, para mí no fue una casualidad, fue como una señal, como un regalo, como un detalle, como estamos aquí hoy, que podríamos decir, ¿por qué coincidencia en este aniversario, en este cumpleaños, estar en la tierra, el símbolo materno en el cumpleaños para mí es un regalo esta coincidencia. Es el significado de determinados acontecimientos cuando les ves, pues esto coincidió, y por eso están estas cosas. En esta residencia residió el obispo Albino Luciani durante el concilio, donde él vivió un proceso de cambio y un proceso de aprendizaje, de escuela, de revisión de lo que a él le habían enseñado, de lo que él mismo había enseñado, y de aspectos de renovación que eran fundamentales para la Iglesia. Pasamos. La figura ha sido, me decía un amigo, Camilo Basotto, amigo de Juan Pablo I, periodista veneciano, Camilo Basotto, y amigo también mío porque tengo un archivo de cartas suyas y mías así de grandes, y nos comunicábamos todo lo que pasaba. Bueno, pues Camilo me dijo, la figura de Juan Pablo I ha sido maliciosamente deformada. Y esto es uno de los mensajes que yo digo por todas partes. ¿Y cómo ha sido deformada? Porque se le ha presentado como un pobre hombre que no valía para papa, y que mejor que se muriera de un infarto. Esta es la desfiguración maliciosa de la figura. Entonces, uno de los aspectos de la figura de Juan Pablo I pues es la encíclica sobre el control de natalidad, que salió en el año 1968. Antes de que saliera esta encíclica de Pablo VI, dio una conferencia el obispo Luciani en marzo. Aquí está la última parte de la conferencia y lo que está subrayado en fosforito, en amarillo. Lo que está subrayado dice, esperamos, dice en italiano. Yo tengo toda la conferencia. Tengo también el cassette de la conferencia, el cassette y la transcripción. ¿Quién me lo mandó? Pues un amigo mío que se llama Camilo Basotto. Digo que se llama porque aunque ha muerto, en el fondo yo creo que vive de otra manera, en otra dimensión, como ángel de Dios, como tanta gente a quienes hemos querido y que están presentes de otra forma entre nosotros. Bueno, pues me lo envió. Dice, esperamos, antes de que se pronunciara Pablo VI, esperamos que el Papa pueda dar una palabra liberadora. ¿Y eso qué suponía eso? Pues es que, no sé si recordáis un poco el tema del asunto, pues es que prácticamente la posición de la Iglesia en lo que a control de natalidad se refiere y a relación sexual es que, resumiendo mucho, que cada acto sexual matrimonial debía quedar abierto a la fecundación y si no, pecado mortal, resumiendo. Esa era la posición tradicional. Cuando dice el obispo Luciani, esperamos que el Papa pueda dar una palabra liberadora para tantos matrimonios que tienen problema de conciencia.
Eso es lo que está diciendo. Esperamos, fijaos cómo se ha ocultado todo esto. Y esto debería saberse. Esperamos que el Papa Pablo VI pueda dar. ¿Cuál era la posición que tenía el obispo Luciani? La misma posición que tuvo una comisión de estudio que fue convocada por el Papa Pablo VI. Cuando yo estudiaba en Roma, yo estuve allí estudiando teología del 65 al 69, dio la coincidencia también que fueron a reunirse en el Colegio Español de Roma 75 expertos de todo el mundo convocados por el Papa para estudiar la cuestión del control de natalidad, una cuestión que entonces estaba en el tapete, sobre la mesa, que preocupaba a mucha gente. Y esta comisión, la mayoría de estos 75 expertos dijeron que el control de natalidad, porque la Iglesia aceptaba el control natural, el método de Ogino, por ejemplo, el control natural aprovechando los espacios que deja la naturaleza, entonces en ese caso pues puede que no queda abierta la fecundación, pero son huecos que la naturaleza deja. Pero el control artificial se rechazaba como pecado mortal, para entenderlo. Entonces, ¿qué dice la comisión? La mayoría de la comisión viene a decir, si el método artificial, el que sea, si no es abortivo, porque en ese caso hay una vida que está en marcha y entonces para la conciencia de la Iglesia es defender siempre la vida externa. Pero si no es abortivo, el control de natalidad artificial tiene la misma moralidad que el control natural, porque pretende lo mismo y lo consigue mejor. Esta fue el resultado, la posición de la mayoría de la comisión. Y con esto coincidía el obispo Luciani. El obispo Luciani le interesaba mucho este tema, le mandaron a hacerlos cuando estaba en Vittorio Veneto. Hemos visto la diócesis de Vittorio Veneto, era una diócesis pequeña, digamos como la de Ávila, más o menos, una diócesis pequeña, donde estuvo muchos años de obispo. Entonces, él estudió mucho este tema. Y los obispos de la zona veneta, el cardenal Urbani, que era patriarca de Venecia, le pidieron a él que hiciera un estudio. Y el estudio que hizo él lo asumieron todos los demás obispos de la zona. Y todo ese estudio se lo llevaron a Pablo VI. Y Pablo VI, el Papa de entonces, le dijo al cardenal Urbani que estaba encantado con el trabajo que había hecho el obispo Luciani sobre este tema. Entonces, Luciani estaba ya convencido de que efectivamente el Papa podía dar una palabra liberadora para tantos matrimonios angustiados con problemas de conciencia por este tema. La comisión, al respecto, la mayoría se había manifestado. ¿Y qué dijo la minoría de la comisión? Por lo que se había dicho en los últimos siglos, que cada acto sexual debía quedar abierto a la fecundación y si no, pecado mortal. Y ya está. ¿Y qué decía la mayoría? Pues que si se permitía el control natural, ¿por qué no se permitía el control artificial mientras no fuera abortivo o no dañara a la mujer? Pues entonces, ¿por qué no? Entonces, para Luciani, el hecho de que la comisión hubiera entregado, la mayoría de la comisión, este informe favorable y abierto, y el hecho de que el mismo Pablo VI le hubiera dicho al cardenal Urbani que le encantaba el estudio del obispo Luciani, él estaba en el fondo convencido de que finalmente el Papa iba a dar una palabra liberadora. Pero cuando estaba todo así, resulta que a Pablo VI, sectores conservadores de Roma y de otros sitios le ponen prácticamente contra la pared, diciendo que como tome esa posición, pues será un papa hereje. Estoy resumiendo mucho las cosas para que se entienda. Le pusieron contra la pared y al final se acongojó.
y se echó para atrás el Papa. Y salió por tachundas, o sea, por la minoría. El desconcierto para muchos fue grande y así dijo con todo respeto Luciani en una carta que a mí esto me lo dieron en el obispado, esta carta, esta fotocopia, me la dieron en el obispado de Vittorio Veneto. Dice, el obispo presenta la nueva encíclica y termina diciendo, tengo que reconocer que yo esperaba otra cosa. Bueno, pues ya está. Como bueno, está aquí, confieso que aun no revelándolo por escrito, albergaba la íntima esperanza de que las gravísimas dificultades existentes pudieran ser superadas. Tenía la esperanza. Bueno, pues ya está. Esa era la posición del obispo Luciani. Pasamos. Eso en lo que se refiere al tema de control de natalidad, que es un punto para ver si la persona es renovada o conservadora. Fijaos todavía lo que pasa en las parroquias y en los cursos de preparación al matrimonio, lo que sigue pasando. No está precisamente en esta línea, en general, con todas las excepciones que se puedan. Y había otro tema, el tema económico, que tenía que ver también con la personalidad de Albino. Albino Luciani no toleraba los escándalos económicos en la Iglesia. Tuvo uno en Vittorio Veneto, donde participaron 2 curas y no dudó en devolver. En ese escándalo económico hubo una cantidad de ahorradores que fueron perjudicados en ese negocio en el que participaron 2 curas y un especulador. No dudó en devolver hasta la última lira el dinero de los perjudicados, incluso con dinero de la diócesis. Y si no se le permitía, y si esto no se le permitía hacer, estaba dispuesto a poner y puso su renuncia como obispo en el Vaticano. Como entonces el Papa era Juan XXIII, pues le dio carta blanca para que hiciera lo que creyera conveniente en su diócesis. Y devolvió hasta la última lira. Quiere decir que estaba en juego para él la credibilidad de la Iglesia y no toleraba escándalos económicos de curas ni de frailes, ni del Vaticano ni de nada. Esto es importante en su personalidad. Cuando esto se dio a conocer, lo dio a conocer la biógrafa alemana Regina Kummer, me dijo a mí la cuñada de Albino Luciani, que estuve hablando con ella en su casa natal, Antonia, me dijo la cuñada que el obispo que había sucedido en Vittorio Veneto a Albino Luciani, que se había enfadado porque una esta biógrafa Regina Kummer, había dado a conocer el escándalo económico que había afrontado y resuelto de esa forma Albino Luciani. Es decir, que no querían que se conociera. Bueno, pues la personalidad la figura y la personalidad de Albino Luciani era ser intransigente, cortar por lo sano los escándalos económicos en la Iglesia, porque estaba en juego la credibilidad de la Iglesia. Eso es parte de su figura. Y esto tiene que ver con el fraile Bernardino Tomitano, del fraile que denunció la usura en su tiempo y que sin duda pues ese mensaje de denuncia de los abusos y escándalos económicos, ese mensaje lo llevaba Albino Luciani en el corazón. Uno de los que bueno, aquí hay varias fotos, estoy liberado, lo he dicho todo. Aquí tenemos varios personajes, me voy a quedar con este de la izquierda, que es Senigaglia. Senigaglia fue secretario en Venecia de Albino Luciani, pues siendo patriarca de Venecia, Mario Senigaglia.
Este me ha dicho a mí, personalmente, delante de Camilo Basoto, que cuando se enteró del escándalo, de otro escándalo, el escándalo que él se encontró, la venta de la banca católica del Véneto en Venecia, que era una banca que se llamaba la banca de los curas y que daba préstamos a bajo interés para instituciones que necesitaban apoyo, como los discapacitados. Pero llega un momento en que desaparecen todos esos préstamos a bajo interés porque el Vaticano se lo ha vendido al Banco Ambrosiano. Y entonces han desaparecido los préstamos y esto se ha hecho sin contar con los obispos que de alguna forma tenían algo que ver con ese banco de los curas. Empezó a investigar qué había detrás y Albino Luciani empieza a descubrir el fenómeno de los negocios vaticanos, del Banco Vaticano en relación con el Banco Ambrosiano, porque es el Banco Vaticano el que vende la banca católica del Véneto a Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, y entonces se acabaron los préstamos a bajo interés. Es decir, estaban para hacer negocios. Protestan los obispos de la zona y va Albino Luciani, que ya es patriarca de Venecia, va con su secretario Senigaglia, va a Roma a hablar con Benelli, a ver qué está pasando. Benelli era un hombre de confianza, el cardenal Benelli era un hombre de confianza, entonces era el tercero de la jerarquía vaticana, un hombre de confianza de Pablo VI. Y entonces le dijo, lo que está pasando pues es que se está haciendo negocios, y negocios con el capitalismo más salvaje que se conoce. Y en fin, ahí estaban todas las historias del Michele Sindona, del Roberto Calvi, etcétera, etcétera. Y entonces dice, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la Iglesia de los pobres? Dice Luciani. Y Benelli le dice, no tiene que ver con la Iglesia de los pobres, tiene que ver con el dividendo. Pues el asunto del dividendo, no con la Iglesia de los pobres. Dice, en nombre de Dios, ¿qué tiene que ver todo esto con la Iglesia de los pobres? Cuando sale de hablar con Benelli, Mario Senigaglia, Albino Luciani dice a su secretario Mario Senigaglia, estoy liberado, lo he dicho todo. Ahora, quien tenga la responsabilidad, Papa Pablo VI no se atrevió a destituir a Marcinkus, que entonces era el presidente del Banco Ambrosiano. Como no se atrevió con el asunto del control de natalidad, tampoco se atrevió con el asunto de cortar los negocios vaticanos. Aquí hay otra figura, el cardenal Felici. Los dos son dos hombres de confianza del Papa Juan Pablo I. Murieron en el año 82, el año de la quiebra del Banco Ambrosiano, cuando estaban todas, al parecer, según dijeron, murieron de infarto, pero murieron en el año 82 cuando quiebra el Banco Ambrosiano, y eran los que estaban todavía cotejando pruebas de los asuntos del Banco Ambrosiano. Pasamos. En 1972 Pablo VI pasa por Venecia y ante 20.000 personas le pone, usted merece esta estola, coge su estola papal Pablo VI y se la pone a Albino Luciani, entonces patriarca de Venecia, y le dice delante de 20.000 personas, usted merece esta estola. ¿Pero qué hace? Usted merece esta estola. ¿Qué significa esto en aquel momento? Bueno, aquí se ve el gesto en esta foto. Tiene primero su estola papal Pablo VI en la primera foto. En la segunda ya le está poniendo la estola papal Albino Luciani. La segunda secuencia de la foto. Aquí ya lo tiene puesta y cuando le dice, ¿pero qué hace? Dice, usted merece esta estola.
Esto fue visto como una investidura pública, como un señalar, usted merece ser papa. Pero ¿qué había hecho hasta entonces? Había tomado posición en dos asuntos donde él no se había atrevido. El asunto del control de natalidad y el asunto de cortar los negocios vaticanos. Usted merece estas cosas. Es decir, lo que yo no he podido hacer, lo que no me he atrevido a hacer para llamar a las cosas por su nombre, lo que no me he atrevido a hacer, a ver si usted merece estas cosas. Es significativo. Todo esto tiene que ver con la figura que ha sido desfigurada. Pertenece también a la figura, él ha llevado siempre que era hijo de un trabajador. Y aquí le vemos con los trabajadores en Porto Marghera, en la zona industrial de Venecia, durante una huelga, acompañando a los trabajadores en huelga. ¿Sabéis de muchos obispos que entren ahí? Que hayan entrado, no, aparecen en otra cosa. Llevaba en el corazón que era hijo de un trabajador. Y ya le dijo su padre, sí, tendremos que hacer este sacrificio, pero no te olvides de los obreros. Cuando seas cura, no te olvides de los obreros. Bueno, aquí le tenemos en una imprenta y allí en una fábrica de Murano, donde también llegó a trabajar su padre. Pasamos. Esto es otro capítulo, es una peregrinación véneta en Fátima. Aquí está en Fátima, en el centro. En el centro está Albino Luciani. Ahí tenemos a Sor Lucía y aquí a Olga de Cadaval, que es una señora italiana que se había casado en Portugal con el marqués de Cadaval, por eso se llama Olga de Cadaval, y llevó... Olga de Cadaval era secretaria de Sor Lucía, de forma que cartas que le llegaban de todas partes, ella se las traducía y ella escribía, o sea que ha tenido una profunda relación con Sor Lucía, Olga de Cadaval. Pero al mismo tiempo acompañó en su coche, hay películas por ahí como La sonrisa de Dios que dice que va con el secretario, no, en realidad fue en el coche de Olga de Cadaval hasta Fátima y después hasta Coimbra. Y entonces la cuestión es, en Fátima, ¿qué es lo que pasó allí? Es claro que en esa conversación Luciani no pensaba hablar con Sor Lucía, pero Sor Lucía y Luciani hizo la peregrinación a Fátima y a Coimbra y presidiendo la Eucaristía allí le dicen que Sor Lucía quiere hablar con él. Entonces Sor Lucía viene a decirle que será papa. Esto no quiere decir que tuviera una visión sobrenatural de las cosas, sino sencillamente puede tener una visión natural, pues como mucha gente ha podido ver, esa investidura pública de Pablo VI, usted merece esta estola, alguien que vea las consecuencias de determinados acontecimientos o que tenga una cierta información, o sea, le vino a predecir que sería papa. Esto en 1977, un año antes, que sería papa. Y todo indica, al parecer, que le dijo también que duraría poco. Para entendernos, que duraría menos que un bollo a la puerta de un colegio, como se dice por aquí, en nuestra tierra. Que duraría poco. ¿Qué información tenía Sor Lucía para hacer esto? Claro, las películas ponen, la película La sonrisa de Dios y tal, que ha sido estrenada en el Vaticano y ya con eso está dicho todo, pues ponen a Sor Lucía como una visionaria con los ojos en blanco, pero no mirarla, es una persona muy normal y con mucho sentido común. Bueno, entonces recogemos esto y todo indica también
que el que se ha llamado tercer secreto de Fátima, que era que, entre otras cosas, el Papa vestido de blanco, el obispo vestido de blanco lo matan, se ha cumplido en la persona de Juan Pablo I. Es un asunto sobre el que podemos hablar, si después tenemos tiempo, como sobre cualquier otro tema. Yo tuve la oportunidad de hablar en Lisboa con Olga de Cadaval, a través de amistades comunes. Una amiga suya de Olga de Cadaval estuvo en Madrid en la comunidad y, bueno, total, que con motivo de una boda que tuve en Lisboa, se dio la oportunidad de hablar con Olga de Cadaval. Yo quería saber si podía, porque ella estuvo 10 minutos en el encuentro de Luciani con Sor Lucía. Ella estuvo 10 minutos. Yo quería saber lo que ella podía decir. Entonces, ella me dijo que estuvo 10 minutos solo. Cuando empezaron a hablar de cosas del Vaticano, se salió de la reunión. Ella no me dijo más porque no me podía decir más, pero sabía más, porque yo tengo una carta de Camilo Bassotto de Venecia que dice que él ha hablado con Olga de Cadaval y que Olga de Cadaval sabe perfectamente lo que pasó en ese encuentro y qué es lo que pasó. Y Camilo también, pero que le dijo Olga a Camilo que secreto de confesión, que esto a nadie. Y que no lo dijera ni de palabra ni por decreto. Olga de Cadaval. Yo leí el libro Se pedirá cuenta y sé, el primer libro mío sobre Juan Pablo I, Muerte y figura de Juan Pablo I, Se pedirá cuenta, y yo sé por María Germana, que es su amiga, que le había gustado mucho. Y yo sé que en sectores del movimiento de Fátima, donde aplican el tercer secreto a la muerte violenta de Juan Pablo I, yo sé, bueno, yo he recibido de Francia, de un abad benedictín, de un abad de Francia, que pertenece a este movimiento de Fátima, he recibido un boletín que publican ellos, donde hay un resumen de mi libro Se pedirá cuenta, del libro de David Yalor, En nombre de Dios, que habla del asesinato de Juan Pablo I. Por tanto, a ellos les encaja perfectamente la muerte violenta del Papa. Bueno, pasamos. No sé cómo andamos de tiempo, cuando no hay... La noche es joven, ¿lo quieres? Sí. Bueno. Albino Luciani, Papa Juan Pablo I, 1978. Pasamos. Damos el dato ese, y fotos, que las diapositivas que las pasamos mal. Aquí está con sus familiares, el Papa. Este es Eduardo, su hermano, y esta es Antonia. Cuando yo estuve en el año 89 en la casa natal de Juan Pablo I, llevé el manuscrito del libro Se pedirá cuenta. Yo se lo di a ellos, a la familia, para que lo supieran y para que, si tenían algo que decirme, que me lo dijeran. Yo estuve hablando con Antonia, han muerto ya los dos. Yo le dije, ellos son maestros, los dos. Yo le dije que era hijo de maestro. Le dije también a Antonia que mi padre había nacido el mismo día, el mismo mes y el mismo año que Juan Pablo I. Ella se quedó con los ojos como platos y me dice, pero eso es una señal, un signo, una señal. Digo, sí, yo creo que no es una casualidad, yo creo que algo tenemos. Dice, pues entonces tienes dos padres. Uno en la tierra, que todavía vivía nuestro padre, dice, y otro en el cielo, Juan Pablo I. Tienes dos padres. Tuvimos este diálogo, pertenece a
lo tuve con Antonia, la mujer de Eduardo, en la casa natal de Juan Pablo I. Esta es una hermana llamada también Antonia. Antonia Michal. Pasamos. Bueno, aquí os presento a Camilo Bassotto, el periodista veneciano, amigo de Juan Pablo I y amigo también mío. Camilo Bassotto saludando. Aquí está también Camilo Bassotto. Aquí tiene en sus manos el libro suyo. Tiene un libro sobre la figura de Juan Pablo I, Venecia en el corazón, en italiano, Il mio cuore è ancora Venecia, que hemos traducido y prologado. Me pidió que prologáramos, lo hemos traducido aquí en España, y lo que tiene en manos es el libro traducido en Madrid por nosotros y prologado por mí. Es lo que tiene aquí en las manos. Este es su despacho, el despacho que él tenía en locales de la Acción Católica Veneciana, y él ha sido prácticamente el responsable de los archivos venecianos sobre Juan Pablo I. Es una gran figura. Camilo Bassotto. Y ahí arriba tenemos a Juan Pablo I. En segunda, en tercera posición está Diego Lorenzi, un secretario suyo de Juan Pablo I, del que hablaremos después. Ahí está la audiencia a los venecianos, aquí y allí, y pasamos. La audiencia a los venecianos del nuevo Papa elegido. Nicodín de Leningrado, otra historia y otro capítulo. Nicodín de Leningrado. Ha salido recientemente el invitado del Papa de Vladimir Volkov. Ha salido aquí ya Vladimir Volkov. El invitado del Papa es Nicodín de Leningrado, aunque en este libro, en el libro del invitado del Papa, que es como una novela, está hecho por un ruso, un emigrante ruso, creyente ortodoxo, que lo hace sobre la figura de Nicodín, aunque en el libro le pone otro nombre. Va poniendo nombres, pero con una información muy buena. Cambia los nombres para preservarse un poco. Pero todo el mundo sabe a quién se refiere. Cuando habla de Nicodín, pues cuando habla de un tal Ilía, es Nicodín, y así todo. O sea que se defiende un poco. Hay quienes hemos escrito libros poniendo nombres y apellidos, y hay quienes escriben novelas y se protegen más. Son diversas formas de decir lo mismo, pero en el fondo manejamos los mismos datos. Es otro género literario, pero muy interesante. Para mí me ha gustado mucho el invitado del Papa, que recoge la figura de Nicodín de Leningrado. Nicodín de Leningrado, ahí está, es ese arzobispo ortodoxo ruso que el día 5 de septiembre de 1978, por tanto a los pocos días, cuando van todas las delegaciones a saludar al nuevo Papa Juan Pablo I, pide una audiencia privada de 15 minutos. Nicodín, arzobispo ortodoxo, entonces estaban muy cerca, fijaos lo que han cambiado las cosas. Entonces estaba muy cerca la unión de las iglesias ortodoxa, griega y la Iglesia católica. Que viene aquí es Miguel Arranz, el que le acompaña, el intérprete, un jesuita que daba clases en la Academia Teológica de San Petersburgo, donde era obispo el otro. O sea, un obispo ortodoxo de otra confesión, es decir, separada de Roma durante siglos, tiene a un jesuita, porque tiene una gran confianza con él, ahí está de intérprete, y está dando clases de teología en la Academia Teológica de San Petersburgo. Mayor confianza es ponerse en sus manos. Nicodín llegó a pedir al general Arrupe de los jesuitas que organizara una rama de la compañía en la Iglesia ortodoxa. Y el padre Arrupe no se atrevió.
pero este se lo pidió. Quiere decir que las relaciones eran muy grandes, que la comunión estaba muy cerca. Bueno, pues Nicodín, aquí está, resulta que llega pide una audiencia de 15 minutos, porque tiene un mensaje urgente que darle. En la reinterpretación que hace el autor del invitado del Papa, Vladimir Volkov, le dice 3 cosas. Primero, que el Papa corre peligro. Tiene información de los servicios secretos rusos. Que el Papa, o sea que él, Juan Pablo I, corre peligro. Es el primer. La información que le da, dice el intérprete, Miguel Arranz, que lo ha publicado, dice el intérprete, la información que le da, se lo dice al oído. Dice que él, que era el intérprete, apenas le podía escuchar, para que las paredes no escucharan, como quien da un secreto. En la reinterpretación que hace Volkov es, primero, de ese mensaje le dice 3 cosas. Primero, que el Papa, o sea, él, corre peligro. Segundo, que el sistema soviético se está desmoronando. Estamos en 1978. Y eso entonces no se podía decir, porque saltaban chispas. Que el sistema soviético se estaba desmoronando, secreto, al oído. Y el tercer punto del encuentro, según la reinterpretación, el secreto de Fátima. ¿Cuál era el tercer secreto de Fátima? Que le dijera Juan Pablo I, que lo conocía, cuál era el tercer secreto de Fátima. La muerte del Papa, vestido de blanco, el obispo vestido de blanco que muere violentamente. Hubo cosas raras, porque se ha dicho que ha sido infarto también. O sea, que Nicodín resulta que esa foto, unos momentos después, cae delante de él. Según algunos, después de tomar una taza de café. Lo dijeron que fue de infarto y que había tenido 5 infartos antes. En realidad los médicos en Roma le habían encontrado con una salud discreta en agosto. Pero es que hubo más cosas. Es que le robaron el coche esa noche, donde dormía. Es que hubo un lío que apenas, una cierta confusión, y apenas pueden encontrarse el Miguel Arranz y tuvieron una reunión antes de ir al Vaticano y vuelven, pensaban ir en el mismo coche y al final casi no se encuentran. Es decir, hay una dinámica